sobre estas cartas que Cristo, Jesús, ha escrito a las iglesias que encontramos en una región, la encontramos en Apocalipsis, pero en una región de Turquía actual. Estas 7 iglesias del Apocalipsis, Cristo va a hablar a estas iglesias y al fin de este año hemos meditado sobre cada una de ellas. Hoy vamos a ver 2 juntas porque es un poco la iglesia y la anti-iglesia, es decir, Sardis versus Filadelfia. Es una contradicción entre las dos. Sin embargo, son iglesias amadas por el Señor, con proyecto para el Señor, y una está llena de contradicciones, otras es prácticamente perfecta, podemos decir. Y sin embargo, lo que más me entusiasma en esto es que las dos son consideradas iglesia y Dios tiene un propósito para las dos. Así que a veces excluimos fácilmente a gente del ámbito del cristianismo y les declaramos fuera de combate tan fácilmente. Nosotros juzgamos fácilmente, pero Cristo tiene ¿cómo podemos decir? Un proyecto, tiene un pensamiento diferente sobre cada uno de nosotros y sobre la iglesia también. Algunas veces las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de 2 personas o 2 iglesias. Comparar a 2 niños y poner uno a parir y el otro por las nubes, que a veces se pasa, ¿verdad?, puede dejar secuelas muy negativas en la vida de uno. Los judíos sabían muy bien esto porque desde pequeñitos los niños judíos oyen en casa la palabra de alabanza, de ánimo. Las madres dicen a sus hijos: tú eres judío, elegido por Dios, vas a llegar lejos y todo eso, y se les inculca eso desde pequeñitos. Y claro, se lo creen y así tienen la mentalidad un poco más fuerte así. Contrariamente a muchos padres que desde pequeños les echan cosas negativas encima, ¿no? Dice: tú no vales para nada, tú no llegarás, eres un mentiroso, no puedes, no debes, y continuamente están machacando al niño, y también se lo cree, y cuando es adulto pues es un perdedor nato, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de juicio o de evaluación de Dios sobre la vida de uno, cuando proviene de Dios, entonces es otra cosa, porque Dios tiene un juicio justo. Y no solamente tiene un juicio justo, pero el propósito de Dios es diferente. Cuando dice algo, un reproche, o cuando dice algo enjuiciando a una persona, en el corazón de Dios está la restauración que está detrás. No está el hundir para hundirlo. Y siempre el propósito de Dios es para bien, ¿estamos de acuerdo? Y Jesús, cuando escribe a las iglesias y que reprocha cosas y pone el dedo sobre puntos bien precisos en la vida de estas iglesias y a través de ellas en la vida nuestra, obviamente, es porque Dios o porque Cristo tiene un propósito. Este propósito es el propósito de vida, de victoria y de transformación, no de destruir y de aniquilar. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de leer esta carta, porque esta carta a Sardis es una carta muy, de cierto modo, muy violenta. El juicio de Dios tiene sus intenciones y sus consecuencias también. ¿Estás dispuesto entonces esta mañana a oír lo que el Señor quiere decir a las iglesias, quiere decir a nuestra iglesia, quiere decir a nuestras vidas en particular, a cada uno? ¿Estás dispuesto a querer oírlo? Diga amén si quieres. Dice así, escribe el ángel de la iglesia de Sardis: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Eso significa realmente que cuando Cristo se presenta de esta manera, es que significa Él tiene toda la visión correcta, el entendimiento correcto, la sabiduría correcta en su ser. 7 es el cifra perfecto, la cifra de Dios. Y cuando dice 7 espíritus, es decir que lo sabe todo. ¿Vale? Es muy importante tener eso, porque cuando va a hablar a estas iglesias, tanto a Sardis como a Filadelfia, les va a hablar de una manera muy directa y es no como nosotros que hablamos sin saber, ¿verdad? Muchas veces decimos cosas sin saber.
y pretendemos cosas y emitimos juicios y emitimos evaluaciones o comentarios sin saber del todo. Pero él cuando dice una cosa es que la sabe de verdad. Y cuando dice una cosa sobre nosotros es que sabe realmente hasta el fondo de las cosas, todos los detalles de nuestra vida y sabe perfectamente. Entonces, cuando él se presenta de esta manera es que realmente se presenta como alguien que se lo sabe de forma completa y directa hacia nosotros. Las 7 estrellas. Y escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. Pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate y esfuérzate para mejorar las cosas que aún haces bien, pero que está a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecer. Arrepiéntate, si no lo haces, iré a castigarte cuanto menos lo esperes. Llegará a ti como ladrón, que nunca sabes cuándo llega a robar. Y después, sin embargo, en Sardis hay algunas personas que no han hecho lo malo, pues por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan sus confianzas en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Si alguien tiene oído, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Recordamos en el mapa de Turquía la situación de estas iglesias. Hemos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y volvemos cerca de Éfeso a Sardis y Filadelfia. Y veremos la próxima vez a la Odisea. Pero estas dos ciudades que también están cerca de Éfeso, todas estas ciudades son cercanas las unas de las otras. La segunda carta que vamos a leer hoy es bien diferente porque se dirige a una iglesia que se llama la iglesia de Filadelfia. ¿Habéis oído hablar de la iglesia de Filadelfia? Bueno, los gitanos se llaman así, ¿verdad? Aquí. Han cogido este nombre probablemente por lo bonito que sale esta carta, claro. Cualquiera se llama Filadelfia después, ¿no? O sea, sí, bueno, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Ahora, escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que, a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. Ya verás lo que haré con esos mentirosos que pertenecen a Satanás. Dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te amo. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejarás de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, les daré un lugar importante en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de ahí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y en el de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén que vendrá. También escribiré en ellos mi nuevo nombre. Si alguien tiene oído, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. ¡Wow! Otro texto bien diferente y una carta con un sentido muy diferente. Rápidamente quisiera recordar un poquito qué eran estas dos ciudades porque nos ayuda mejor a entender este texto para ellas. Primero, Sardis había sido una capital famosa por su prosperidad. Aquí tenemos un templo, era un gimnasio esto. Y había sido sinónimo de rico y de próspero. Esta fama la había adquirido por sus minas de oro y por sus comercios y fábricas de lana. Les invito a todos ustedes a tomar nota, no tomar nota, sino de buscar en internet. Hay tantas informaciones sobre Sardis, es curioso. Sobre Filadelfia, nos hablan un montón de Filadelfia de América, pero de esta no, ¿verdad?
Entonces tuve que buscar muy lejos ahí para buscar algo sobre Filadelfia. Pero Sardis sí había un montón. Y por lo visto simplemente era una ciudad muy rica, donde la gente vivía de forma muy cómoda, había muchos dioses, estaba dedicado a una religiosidad tremendo sobre la reina Cibeles. ¿Les suena algo a los madrileños? Sí, sí. Pues la Cibeles sí estaba ahí, adoraban a esta diosa, y entonces en Sardis estaba mucha religiosidad, pero por otro lado, pues la riqueza y una cierta de comodidad, ¿no? Y como esta ciudad estaba construido sobre una roca así, arriba de todo, era como una ciudad que era imposible de conquistar, porque había tres partes que eran totalmente imposibles de gravitar para atacarla, y solamente había una cuarta que sí se podía llegar hacia ella con bastantes esfuerzos, pero si había guardias arriba, era fácil para ellos de rechazar a cualquier enemigo que quería entrar. Entonces, esta comodidad hacía que la gente vivía tranquila, y en todo tipo de perversidad también, y en todo tipo de lujuria y de cosas en este sitio. Y podemos decir que la iglesia que nació aquí, que fue próspera en un tiempo, rápidamente se dejó contagiar por este espíritu de comodidad, ¿no? Por este espíritu de tenerlo todo a mano y no tener problemas financieros y de todo eso. Y esta aparente sentirse protegidos y sin problemas hacía que la gente pues se enfriaba mucho y dejaba de confiar en Dios, sino que confiaba más en sus cosas, en su dinero, ¿Le suena algo? Sí. Puede ser que suena algo, ¿no? Y entonces eso influía sobre el carácter de los propios cristianos, y si bien pues podemos ver que el carácter de lo que Dios les va a decir después tiene mucho que ver con eso. Así que la iglesia de Sardis era la imagen de la ciudad, había sido grande y próspera, fuerte y viva. Ahora solamente quedaban las apariencias, solo quedaban algunos fieles de la palabra, como lo podemos ver. En cuanto a Filadelfia, se sabe poco de ellos, sino que era una ciudad pequeña, una ciudad que había pasado por varios terremotos, había sido destruida varias veces, y la iglesia también era una iglesia pequeña que sufría los ataques de los paganos, que recibía la oposición de los judíos de la ciudad también. Fue destruido por un terremoto 17 años antes de Cristo, pero fue reconstruido también. Y esta carta solamente tiene elogio hacia ellos, hacia los cristianos, frente a las reprensiones total que hay en Sardis. Sardis no hay ningún elogio, y en Filadelfia no hay ningún crítica. Así que Jesús se dirige a las dos iglesias, a Sardis con sus reproches y a Filadelfia solo con elogio. Lo que más llama la atención es la sentencia de Jesús sobre la iglesia de Sardis, y es una sentencia que viene como una especie de tortas tremendas. Dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Podemos imaginar la recepción de esta carta en la iglesia de Sardis. Hermanos, hemos recibido una carta del apóstol Juan, el pobrecito que está lejos, pero qué bueno, vamos a leerla esta mañana, la vamos a abrir. Y empiezan a abrir la carta y todos emocionados en la iglesia. Vamos a oír lo que nos quiere decir el apóstol San Juan. ¡Qué magnífico! Dice, y esa carta viene de Jesús mismo. ¡Oh! Entonces es una cosa tremenda. Y cuando empiezan a leer, dice: tú tienes cara de ser buen cristiano, pero estás muerto. Una iglesia en que en el lugar de ser, como dice el otro, un termostato. Un termostato cambia la temperatura de un sitio, ¿no? Un termostato le das así y empieza a calentarse todo. Se ha transformado en un termómetro.
Y una diferencia entre un termostato y un termómetro. El termostato sube la temperatura, o la baja, pero sube. Y el termómetro solamente dice la temperatura que hay. Y las iglesias a veces somos así, somos más termómetros que termostato. ¿Y por qué digo eso? Porque en una ciudad, igual como en la nuestra, podemos ser termostato o podemos ser simplemente un termómetro, ¿sí? Y podemos decir, en esta ciudad hay pecado, hay gente, hay carnavales, hay no sé qué, no sé cuánto. Eso damos solamente la temperatura de la ciudad. Pero no provocamos nada. ¿Estaremos de acuerdo? O si somos termostatos, dicen, no, vamos a cambiar esto. Vamos a subir el calor de esto. Vamos a cambiar esta frialdad de la gente, esta indiferencia de la gente. Vamos a hacer en el nombre de Jesús ser gente que van a marcar un cambio. Y esta iglesia se había transformado entonces en un termómetro. Solamente decían cosas que estaban pasando, pero ellos no tenían poder ninguno, no tenían influencia ninguna, no marcaban la diferencia en sus propias vidas, se dejaban, reflejaban en su vida la temperatura que había afuera, la reservaban en sus propias vidas. Temperatura de decepción, temperatura de divorcio, temperatura de tantas cosas que ocurren en el mundo, pues se encontraban en la iglesia y no cambiaba nada. Así que es eso. Para descubrir lo que significa este estado de apariencia de vivo, pero en realidad estar muerto, tenemos que definir lo que significa ser vivo y ser muerto, o estar muerto. Lo que es vivo, respira, crece, se desarrolla, produce frutos, tiene hambre, se reproduce, ¿no? Es así, es la vida, ¿no? Lo que está muerto, pues nada de eso hace. Entonces, un cristiano que está vivo, respira, crece, se desarrolla, estoy hablando espiritualmente hablando, produce fruto, tiene hambre de la palabra, se reproduce en otros cristianos. Y el que está muerto nada de eso hace, o sí, asiste, está, ¿no? Pero nada más. Y después los que tienen apariencia de vivo, pero no lo es. Entonces, es que aparentemente sí vive, aparentemente sí tiene religiosidad, ritos, pero no tiene vida en su interior. No tiene nada. Una de las características del cristiano es su vida personal con Jesús, obviamente. Algo pasa en todas nuestras vidas. Cuando dejamos de tener comunión íntima con el Señor, nuestra fe, nuestra vida cristiana se transforma rápidamente en religiosidad. Seguimos cumpliendo por propia inercia muchas cosas, cumpliendo con una serie de actividades, asistimos o incluso podemos ministrar a otros, pero en nuestro interior estamos muertos. Cuando no hay cambio, cuando no hay transformación, no hay crecimiento en conocimiento, en obras, en evangelismo, etcétera, etcétera, que solo se complace con uno porque tiene 3 versículos y levanta la mano el domingo por la mañana cuando hay alabanza y se contenta de eso durante años, no hay crecimiento, está muerto, ¿verdad? Y Jesús viene y dice, yo conozco tus obras, pero sé que estás muerto. Qué terrible. Y saben, a veces algunos tienen que pasar por una crisis para despertar de ello. Otros están así durante años y años. Y gracias a Dios a veces pasan por una crisis que empieza que pueden ser su propia salvación, esta crisis. Así que Sardis tiene necesidad de una resurrección, de un avivamiento, de un despertar, pero abre tus ojos de una buena vez. Y le dice Jesús, recuérdate los comienzos, recuérdate cuando tú me conociste, recuérdate cuando los primeros tiempos conmigo.
y haz las obras otra vez. Vuelve a mí con todo tu corazón. Es interesante eso. ¿Conocen ustedes al Alfred Nobel? ¿Habéis oído hablar de sus premios? ¿No? Por lo menos. Pero ¿quién era este hombre? ¿Qué había hecho este hombre? ¿Sabéis que había inventado? Fue famoso porque era inventador, fabricante de armas. Inventó la dinamita. Entonces, este hombre durante muchos años, hasta los 50 y pico años, se hizo riquísimo, tenía muchísimo dinero porque había inventado la dinamita y entonces había vendido muchas armas y muchas cosas así. Y un día, sentado en un restaurante, abre el periódico y estaba escrito en grande: ha muerto el sembrador de muerte, o algo así. Vio su esquela mortuario y fue completamente conmovido por ello. En realidad era que su hermano mayor había muerto, pero los periodistas habían confundido eso y entonces le habían puesto a él como que había muerto. Entonces abre el periódico y he muerto. Pero lo que estaba escrito era realmente muy violento. Dice: el que fue vendedor de muerte ha muerto. O sea, era el titular, algo similar. Y eso le vino así, dice: wow, ¿qué es mi vida? ¿Qué ha sido de mi vida? Si me muero hoy, es lo que van a escribir de mí. Si hoy me muero, es lo que van a marcar en los periódicos. Es lo que va a decir la gente. Y eso le llamó mucho la atención. Entonces dijo: no, voy a consagrar mi vida ahora a hacer otra cosa. Y entonces creó este premio de premiar justamente a gente que van a ser realmente benefactores de la humanidad. En todas la ciencia, en la medicina, yo creo, en la química o lo que sea, y en la paz también, naturalmente, y todo eso. Entonces cada año se reparte los premios Nobel. Y todo el mundo lo conoce ahora por premio Nobel. Se murió y lo recordamos todos, ¿verdad? Por premios, no por haber vendido armas, sino por los premios que están dando. Es decir, que pudo cambiar su esquela mortuaria. Yo soy una persona que ha provocado miles de muertos. Desde este momento se va a comprometer a cambiar esta esquela por otra mucho más beneficiosa para la humanidad. Y va a crear los premios Nobel, un premio que iba a recompensar a los hombres o mujeres que hayan ejercitado una influencia más beneficiosa para la humanidad. Y escribirá después, dice: cada hombre tiene que tener la oportunidad de corregir su esquela mientras vive y de escribir una nueva. Todos tenemos la oportunidad de corregir nuestro final. Porque en Cristo Jesús sí que es posible. Y es lo que le está diciendo Jesús a la iglesia de Sardis, a este cristiano que tiene apariencia de vivo y que está totalmente muerto para adentro. Tú tienes la oportunidad de cambiar las pilas también. Dame el otro, que hay otro ahí. Tú tienes la oportunidad de cambiar tu esquela final, porque en Cristo Jesús va a cambiar esta situación. Es como si Jesús coge esta iglesia y empieza a sacudirla. Dice: oye, despiértate, que todavía tienes oportunidad de cambiar la situación, de dejar de ser una persona solo de apariencias, de transformar estas apariencias en algo real, verdadero en tu propia vida. Dale a Cristo lo que se ha muerto en ti. Cuál sea tu estado de amargura, de decepción, de problema, de desesperación quizás, cuál sea tu problema, dáselo a Cristo para que lo resucite, que lo cambie y lo transforme. No hay límite a lo que Dios puede hacer. Sardis tenía obras
pero no tenía vida, entonces tenía sus puertas cerradas. Tenía un futuro y no tenía futuro, literalmente. Y yo realmente me gustaría esta mañana realmente que cada uno de nosotros pudiéramos realmente hacer un autoanálisis de nuestras propias vidas. Porque quizás podemos dar una apariencia externa muy diferente o muy bonita o lo que sea, pero en definitiva estamos frente a Jesús que lo ve, que lo sabe y que conoce perfectamente nuestra situación y nuestra propia vida, de el cual no podemos escondernos en ningún momento. ¿Estáis de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Realmente yo creo que el Señor nos llama esta mañana para que hagamos esta retrospección de nuestras vidas. Filadelfia, por lo contrario, tenía obras, pero tenía vida. Por eso tenía sus puertas abiertas, que nadie puede cerrar. Es interesante esta presentación. Yo soy aquel que abre y nadie puede cerrar, y que cierra donde nadie puede abrir. Y la iglesia de Filadelfia confiaba totalmente en Cristo, vivía con Cristo, estaba totalmente en comunión con Cristo, y los miembros de esta iglesia estaban no solamente involucrados en hacer cosas, sino en tener una devoción personal con Cristo. Si pudiéramos poner un termómetro para conocer la temperatura de una iglesia, ¿dónde lo colocaríamos? ¿En el culto del domingo por la mañana? ¿O en el culto de oración? ¿Dónde pondríamos el termómetro? Si pudiéramos hacer tal cosa. Si debiésemos hacer lo mismo en nuestra propia vida personal, ¿dónde colocaríamos este termómetro? ¿En nuestras obras, en nuestras actividades o en nuestra devoción personal, privada? Yo esta mañana, para que tenga... ¿Saben? Es interesante de ver que en el mundo cristiano hay todo tipo ahora de ayuda para que cada uno de nosotros tengamos un tiempo con Dios todos los días. Y cada principio de años uno dice, bueno, voy a empezar a reservar un tiempo para el Señor. Entonces yo recibí antes de final de año este librito, se llama Nuestro Pan Diario. Hay un texto para cada día, también en internet, también estoy poniéndolo en el Facebook. O sea, yo creo que no hay, o sea, uno dice, es que no sé, no. Es que no hay, no. Estamos bombardeados de posibilidades, de cosas, así que tenemos esta tremenda bendición, privilegio de acceder a todo tipo de material bueno para ayudarnos, ¿de acuerdo? Así que tengo aquí, y al final de este culto voy a pedir a todos los que se comprometen a leerlo cada día y que no lo tienen todavía, porque algunos lo van a recibir, yo con muchísimo gusto se lo regalaré, ¿vale? Así es. ¿Qué temperatura marcaría el termómetro de Dios hoy en tu propia vida? ¿Te atreves a contestar a esto? En la 1 Timoteo 4:7 dice así: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El que corre todas las mañanas es bueno, no vayas a pensar que no es bueno, ¿no? Pero entendemos que, bueno, para mantener el cuerpo vivo está bien, pero hay otro tipo de ejercicios que se llaman la piedad, que este sí que es provechoso para todo. Dice, más la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esa es la versión Reina Valera. Hay otra versión moderna que dice, pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Y más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones en el presente y en el futuro. Otra traducción de este mismo texto, mismo sentir. Se realizó una encuesta
acerca de 500 líderes de células de una sola iglesia, preguntándoles sobre su vida devocional. Es decir, cuando hablamos de vida devocional estamos hablando de oración personal, lectura de la Biblia personal, meditación de la Biblia personalmente. ¿De acuerdo? Eso es la piedad. Y la transformación de lo que tú recibes de parte del Señor hacia otros. Y se le preguntó a estos 500 personas, se le preguntó, ¿cuántos de ustedes pasan de 0 a 15 minutos al día? Un 11%. ¿Cuántos de ustedes de 15 a 30? Un 33%. De 30 minutos a 60 minutos, un 33,8%. Y de 60 a 90 minutos, de 8%. Y más de esto, más tiempo de esto, un 14% de estos líderes de células pasaban en sus vidas. Todos los días. Se les preguntó a los líderes sobre la multiplicación de sus células también, o de sus grupos, y saben ustedes, curiosamente, iba totalmente proporcional al tiempo que pasaban con Dios. Más con Dios, más multiplicación de células. Y menos con Dios, menos multiplicación. Es una estadística tan fría como esta, y sin embargo que representa tantas cosas, ¿verdad? Y yo creo que en nuestras vidas pasa exactamente lo mismo. Daremos más frutos si pasamos más tiempo a solas con Dios. Daremos mucho más fruto. Y más tiempo pasaremos a solas con Dios, más tiempo vamos a querer estar juntos con Dios. Menos tiempo a solas con Dios, menos tiempo querer estar con los demás. Es curioso, pero así es la vida cristiana. Así funciona. Una de las características fundamentales del crecimiento de la iglesia es la vida devocional de sus miembros. Y en segundo, su vida de oración en comunidad también, en grupo. Sardis era una iglesia considerada muerta a este nivel. Incluso si algunos fieles seguían cuidando su vida espiritual, reuniéndose para orar, para alabar a Dios íntimamente, Sardis era una iglesia muerta. La pregunta es, ¿cómo te consideras esta mañana? ¿Cómo podemos considerar nuestra iglesia también? ¿Cuál es el remedio para terminar? ¿Hay un remedio? ¿Pensé que hay remedio a ello? Sí. Gracias a Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el texto? Dice, primera advertencia de Cristo a esta iglesia. Dice, sé vigilante. ¿Oh? Significa, despiértate y vuelvas a tener el sentido de la vigilancia espiritual. A la imagen del vigilia, ¿no? Que mira hacia el horizonte para ver cuando llega el enemigo, que no se da cuenta que el enemigo está cuando ya está dentro, sino que lo ve venir de lejos. Entonces anticipa, ¿verdad? Para eso está vigilando. No es decir, bueno, me di cuenta que el enemigo estaba aquí cuando estaba aquí. No, es que viene ahí al fondo, ¿no? Entonces todo va bien, pero lo veo venir. Entonces es eso lo que está diciendo Jesús a Sardis. Empieza a despertar y vuelve a vigilar tu vida espiritual. Mira al enemigo hacia el horizonte. Estar despierto espiritualmente significa eso. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y te cogerá por sorpresa, dice. Como ladrón que viene sin avisar, obviamente. No suena la trompeta, esta noche vengo a robarte. Y curiosamente es interesante saber que históricamente hablando, Sardis fue invadida justamente porque se pensaba que eran invencibles, se pensaba que estaban tranquilos ahí arriba, ¿de acuerdo? Pero el vigilio está durmiendo y entraron el enemigo de noche. Es curioso que esta historia ha pasado así de esta manera. Afirma las cosas que están por morir, dice, empieza por reanimar las actividades con tu presencia, con tu fidelidad, con tu entrega, etc. No deben parar de cantar, pero hazlo para Dios. No dejas de diezmar, pero hazlo para Dios.
No dejas de asistir, pero hazlo para Dios. Acuérdate de tus comienzos con el Señor, de la vida nueva en Cristo, del gozo, de la espontaneidad, de las victorias, a pesar del poco conocimiento que tenías de la palabra de Dios. Tu compromiso era grande con el Señor y con el tiempo se ha ido mermando. Una vez más, no hay otro camino que devolver a las raíces de la vida cristiana normal. No valen las buenas intenciones en el comienzo de este año, sino un cambio radical de actitud. Y para terminar, hay unas promesas. Hay unas promesas para la iglesia de Sardis también. Sabemos que lo de Filadelfia recibió su promesa: no cerraré las puertas, estoy contigo, te protegeré. Y esas son magníficas promesas para la iglesia de Filadelfia. Y lo podemos entender, podemos decir, bueno, pues esta iglesia tan buena, es normal que el Señor esté con ella, ¿verdad? Pero lo que realmente me anima también esta mañana es saber que Dios está también con la iglesia de Sardis. Hay promesa para los miembros de la iglesia de Sardis. La iglesia, la condena fue sobre la iglesia. Tenía que despertarse, tiene que avivarse, tiene que recuperar su sentido común en el Señor. Y hay promesa para los que siguen fiel en esta propia iglesia. El que venciere, esto no es cuestión de iglesia. Habla de el que venciere. No dice la iglesia que vencerá, no dice el que venciere, porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad, ¿vale? Y Dios nos habla a nosotros en particular. El que venciere es una cuestión personal. Le daré vestidura blanca, reconocido como justo delante de Dios por Jesús. Confesaré delante de Dios Padre y de los ángeles. ¿Podéis imaginaros esta realidad? Danos una vestidura blanca. Hay la vestidura de alabanza y la vestidura de la amargura y de la derrota. Y esta vestidura la recibimos. No es algo que tenemos que limpiar, que hacer que esté bien luciente, no. Es algo que vamos a recibir de parte de Dios, porque es la vestidura que ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo, por el perdón de Cristo en nuestras vidas. Yo te daré eso porque el perdón, la gracia está sobre tu vida. Si solamente abres tu corazón y vuelves hacia mí. No borraré tu nombre del libro de la vida. Ahora piense que Dios no puede borrar a alguien, pues vemos aquí que no es el caso, ¿verdad? El mensaje a los miembros de Sardis es muy percutante, muy directo. Si no te arrepientes, borraré tu nombre. No podré confesar tu nombre delante de mi Padre. No podrás ser vestido de vestidura blanca si no te arrepientes. Vamos a terminar esta mañana. Y yo creo que no podemos tomar esta realidad a la ligera. No podemos eludir lo que el Señor nos dice esta mañana. Puede ser duro, pero una vez más lo repito. Cuando Cristo habla, el propósito de Cristo nunca es de destruir, es de levantar para la victoria, para transformar nuestras vidas. Porque el Señor nos ayude esta mañana a tomar esta decisión, no de hacer buenos propósitos. Les voy a dar este libro, pero no dices, bueno, pues voy a tomar este buen propósito y lo leeré cada vez. Seguro que mañana te olvidaré. Es un cambio interior que tenemos que hacer. Volver a los pies de Cristo y decir, Señor, quiero que tú seas realmente el centro de mi vida. Entonces esta mañana vamos a terminar y vamos a poner nuestras vidas delante de Dios. Simplemente voy a pedir, no sé si tenemos una canción para terminar, pero mientras estamos terminando, yo voy a pedir a todos los que quieran recibir este libro,